En este material, conoceremos las características y cualidades de una comunicación verbal positiva. Todos y cada uno de nosotros poseemos un estilo de hablar. Tenemos una manera personal de expresar nuestros mensajes. Todos, cuando hablamos en público, por el mínimo tiempo que sea para que otros nos escuchen, debemos tomar en cuenta algunos elementos de la buena comunicación y mejorar la manera de realizarla. Hablar representa una forma de comunicación directa. Por lo tanto, debe ser clara, natural, precisa, con calor y vida. Para que lo que hablemos se siga y reciba de manera correcta, pasaremos a desarrollar algunas características. Claridad. Si nuestro discurso es claro, tendremos muchas posibilidades de comunicar correctamente nuestros mensajes. Por ello es necesario tener presente: articular cada palabra de manera correcta, todas las vocales y consonantes. Hablar con sencillez, evitar las palabras rebuscadas. Si mencionamos un término técnico, podemos facilitar su comprensión explicando el significado. Podemos utilizar ejemplos y casos concretos que estén dentro de la realidad de quienes nos escuchan. Seguir una línea lógica de las ideas que vamos desarrollando. Indicar a los oyentes cuando cambiamos de tema o cerramos un punto. Evitemos las repeticiones, pues aburren. Volver a una idea debe servir para aclarar, resaltar, profundizar o recordar. Otro elemento importante es el vigor. Si nuestra comunicación es clara pero carece de vigor, nuestros oyentes comenzarán a perder interés, a dormirse o distraerse. Sobre todo ahora que muchos cuentan con dispositivos móviles, es mucho más fácil distraerse. Para ello podemos ayudarnos de recursos como variación del tono de voz. Debemos variar nuestro tono de voz. Los tonos de voz dan colorido a lo que decimos. Pues si ya hemos captado la atención de los oyentes, hay que retenerla, cuidarla y recrearla. Para ello, podemos hablar pausado ante una reflexión, fuerte cuando decimos algo con energía. Bajar el tono cuando hablamos de sentimientos tranquilos. Acelerar cuando queremos impulsar, animar o exhortar. Adaptación del discurso. Es necesario adaptar lo que diremos al número de personas. Cuando el grupo es reducido, el estilo ha de ser simple, familiar, íntimo y sin adornos, acercándonos al lenguaje coloquial. A medida que aumenta el número de personas, el tono ha de ser más sostenido, lenguaje formal. Pausar o guardar silencios. Comunicarse no es solo hablar, es también usar pausas oportunas y expresivas, al igual que las palabras. A veces, el silencio del comienzo nos permite atraer la atención de nuestros oyentes. En otras ocasiones, el silencio es para realzar algo. El silencio y las pausas posibilitan la separación de ideas y darles su peso y valor, facilitando las inflexiones de la voz y los cambios de ritmo y tono. Sin embargo, el silencio no debe ser nunca por olvido o distracción de lo que se va a decir. Las muletillas. La aparición de muletillas es el resultado de un vicio en la fluidez del lenguaje, por lo general motivado por la falta de un vocabulario rico y variado. Al no encontrar la palabra adecuada para expresar un concepto, sustituimos aquel término por una expresión carente de sentido en el contexto de la frase. Estas expresiones reciben el nombre genérico de muletillas. Las más frecuentes son: para evitar las muletillas, es fundamental la concientización de quien habla. Pero esto no es suficiente para solucionar el problema. Es necesario poco a poco enriquecer el vocabulario. Esto puede lograrse mediante cultivar el hábito de la lectura. Escuchar atentamente a personas que hablen con fluidez.
cultivar las pausas. Si mientras hablamos no encontramos la palabra justa que deberíamos pronunciar, sería mejor hacer una pausa en lugar de una muletilla. El sentido del humor. Algunas personas tienen un gran sentido del humor y lo demuestran al hablar, sea contando chistes, diciendo las cosas de forma que hacen reír a los oyentes. Incluso, aprovechan una situación que se presenta para romper la solemnidad. Bromear es positivo y puede relajar a los oyentes. Hay que saber bromear sin ser grosero o vulgar. Al decir chistes, son necesarias algunas consideraciones. Es malo contar un chiste que no causa gracia. Peor es reírnos del mismo. El respeto al público se demuestra no ridiculizando a las personas. Es fácil desde la posición de privilegio de quien habla y dirige poner en evidencia un error de algún oyente, una pregunta fuera de lugar. Siempre hemos de reírnos con la gente, no de ella. Por otra parte, debemos tener siempre presente no incluir o hacer mención a prejuicios. Si tu estilo de desarrollar un tema no es de bromas o chistes, es mejor que no lo hagas. Sé fiel a tu forma de llevar la actividad. La sensibilidad. El buen comunicador se ha de conectar con la emoción de sus oyentes. Una buena comunicación se logra con empatía, que es la capacidad que posee una persona de entender emocionalmente a otra y colocarse en su lugar para percibir sus sentimientos. Es importante que al hablar sintonicemos con el estado emocional de nuestros oyentes. Comprender sus preocupaciones nos permite dirigir la comunicación desde un lugar más afín a sus preferencias. Muchas veces existen personas que se autodeterminan auténticas. Sin embargo, es necesario medir la espontaneidad, sin llegar a ser reactivos, desmesurados e irrespetuosos. Encontrar el punto medio entre la emoción y la razón es lo adecuado. Para ello, es importante conectar con la realidad. Necesitamos contextualizar. En temas complicados, hay que evitar violentar a las personas. Evitemos el tono de regaño. Los oyentes son adultos, no niños. El regaño bloquea el mensaje. Recomendaciones importantes. Cuida siempre tu lenguaje no verbal, tus gestos, ademanes, tu postura corporal. Incluye el vestuario, que debe estar siempre limpio. Ensaya y practica una y otra vez frente al espejo. Graba tu discurso, obsérvalo, analízalo e identifica los errores para corregir. Mira a tus interlocutores a los ojos. Hacerlo te permite captar si están comprendiendo. Evita calificativos sobre las personas o utilizar estereotipos. Hay que tener una visión positiva sobre todas las personas y sobre los caminos que han recorrido sin desacreditar lo que han hecho. Considera el tiempo. Dice un dicho popular: el cerebro capta hasta que el asiento duele. Una persona no puede estar sentada más de 50 minutos poniéndote atención. Con dolor ya no hay aprendizaje. Evita hablar todo el tiempo. Un adulto es alguien que capta ideas fuertes. En 10 minutos capta su atención, su concentración en un máximo de 20 minutos y después comienza a divagar. Ten presente que 20 minutos de escucha continua son suficientes. Por último, tengamos en cuenta que nuestra comunicación hablada debe ser un elemento capaz de tender puentes, de entablar buenas relaciones, atraer y animar a las personas en la búsqueda de objetivos comunes.